cordial saludo a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación, a quienes nos ven a través de los cableoperadores en los diferentes municipios del departamento del Huila. Un saludo muy especial. La noticia en el mundo, lamentablemente, sigue siendo la expansión del coronavirus. Y se encuentra conmigo a esta hora a través de videollamada el doctor Carlos Conde. Es uno de los infectólogos más reconocidos del sur del país. Él está en estos momentos en el Hospital Departamental San Antonio del municipio de Pitalito. Doctor Conde, gracias por estar aquí, bienvenido. Jesús Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo especial también a los teleoyentes de este importante diario de comunicación como lo es La Nación. Doctor Conde, ¿qué piensa, qué análisis está haciendo usted a lo que está ocurriendo, a lo que se viene conociendo de cómo se prolonga, se extiende la enfermedad por todo el mundo? Bueno, Jesús Antonio, las cifras cada día aumentan muchísimo más. La situación es preocupante, sobre todo en los países europeos. Vemos como países como Italia tienen un ascenso progresivo de sus números, ya tienen unas tasas de mortalidad altas y cada día están reportando alrededor de 800 muertos en ese país. Detrás de ellos ya viene España, también incrementando el número de muertes producto de la enfermedad. Y nosotros en Latinoamérica, o bueno, en América en general, vemos como en los Estados Unidos hay un incremento sustancial del número de casos. Sin embargo, ellos probablemente por una red hospitalaria mucho más grande, un sistema de salud que no es tan fuerte, sin embargo tienen muchos hospitales y tienen forma de atender a esos pacientes, pues tienen una baja tasa de mortalidad. Colombia, ¿cómo se está comportando? Básicamente, desde que empezamos el 6 de marzo con el primer caso, vemos cómo empezamos 1, 2, 4, 8, 16, 30, 60 y en este momento, para el día de hoy, reportamos digamos, en la mitad del día, en 12 horas, un poco más, 18, alrededor de 76 casos nuevos. La situación ya es preocupante, nos acercamos a 400 casos y como vemos, entre más casos tenemos registrados, más casos vamos a diagnosticar de forma ascendente cada día. Sí, y en ese orden de ideas, ¿qué tanto va a servir la cuarentena que empieza a la medianoche a nivel nacional? Jesús Antonio, para grandes problemas toca tomar o necesitamos grandes soluciones, ¿no es cierto? Es un viejo adagio. Y a pesar de que es una medida muy fuerte, yo entiendo que las personas se sientan mal por perder de algún modo su libertad, el poder deambular por los sitios donde ellos quieren. Sin embargo, es una medida desesperada y que la tenemos que acatar. Básicamente porque si no lo hacemos, si no entramos en cuarentena, muy probablemente nos va a pasar exactamente lo mismo en Italia. Y ya no estaríamos hablando de un país europeo en el que cada día diagnostican muchísimos casos y se mueren muchísimas personas, sino que estaríamos hablando que Colombia estaría en esa situación. Las medidas del gobierno que ha ido implementando poco a poco, digamos, se han hecho de forma muy lógica, ¿no es cierto? Tratando de disminuir el impacto que tenga en la sociedad. Y a pesar que esta medida es muy fuerte, yo creo que en este momento, con las estadísticas que tenemos, se vuelve algo obligatorio. El gobierno decide tomar esta iniciativa porque, pues Jesús Antonio, digamos, proyectando cifras que nos da el Instituto Nacional de Salud, perfectamente si no intervenimos ya, podríamos tener en 2, 3 meses más o menos unos 4 millones de enfermos en Colombia. Y de esos, incluso unos 200.000, alrededor de unos 200.000 podrían estar requiriendo unidad de cuidado intensivo. Eso es algo que es impensable para cualquier sistema de salud. Y el de nosotros, pues es un sistema que tiene una cierta cantidad de falencias y al tener una tasa tan alta de enfermedad, una tasa tan alta de enfermos graves, implicaría la pérdida de muchísimas vidas en Colombia. Claro. Doctor,
frente al tema de las medidas que están tomando las autoridades de salud, si son las necesarias? Porque le pregunto eso porque la Organización Mundial de la Salud dice que Claro, además de todas estas medidas que se están tomando, sí, doctor Conde, además de estas medidas, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que es necesario aislar a los contagiados y a las personas que han tenido contactos con ellos. ¿Esa es otra de las medidas que se están necesitando fuertemente aquí en el país? Jesús, discúlpeme, se nos va un poco la señal. Sí, no, doctor Conde, le repito la pregunta. ¿Es necesarias estas medidas además de aislar a los pacientes contagiados y a quienes han tenido contacto con ellos? ¿Esa medida también es necesaria? Jesús, se perdió un poco la comunicación, pero lo que entiendo es si deberíamos aislar a todo el mundo en lugar de aislar solamente los pacientes contagiados, ¿no es cierto? Vale, entonces, así es. digamos, si planteáramos esa solución, digamos, es más o menos lo que ha hecho la República de Corea del Sur. Corea del Sur, digamos, con una inmensa capacidad técnica de hacer alrededor de 15.000 estudios diarios, ha logrado encontrar los casos y poder aislar a todos los contactos de esos casos. Así ellos llegaron a 8.000 casos y se mantienen allí. Van a llegar a 9.000, 10.000 casos, lo tienen todo muy bien controlado. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esa capacidad técnica para hacerlo? El instituto ya está capacitando lo que son los laboratorios departamentales de salud pública. Varias universidades colombianas, incluida la Universidad Surcolombiana, está gestionando para empezar a hacer las pruebas lo más rápido posible. Sin embargo, esa capacidad técnica no la tenemos ahora. ¿Qué pasa? Miren, este coronavirus, yo les explicaba en la entrevista escrita que puede infectar de 2 a 3 personas. Entonces, yo soy un enfermo a 2 a 3 personas más y a su vez esas 2 a 3 personas más me pueden infectar otras 2 a 3. Entonces, si ustedes ven, esto va siendo sucesivo. Entonces, al principio tengo 1, después tengo 2, después tengo 4, pero ya después de los 4 tengo 8, 16, 32, 64, 128 y así vamos hacia arriba. Entonces, si no tomamos esa intervención ahora, pues nada, cuando ya tengamos 500 los duplicamos a 1.000 y después 1.000 a 2.000, 2.000 a 4.000 y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos que hay una afectación tan grande de la cantidad de población, las medidas tienen que ser de choque. Como no tenemos forma de tener contacto con todas estas personas que ya están infectadas o por lo menos rastrearlas a todas y de cercar a sus contactos, no nos queda otra opción que iniciar la cuarentena. Miren, la gente llegó de los aeropuertos, por ejemplo, llega gente de Francia, de Italia, de España. ¿Qué hicieron? A ellos se les dio la recomendación de iniciar la cuarentena desde el momento del ingreso al país. Sin embargo, vemos que esos extranjeros y los colombianos que ingresaron de los países del extranjero, nada, están circulando por todos lados. Si el gobierno establece unas medidas, pero si nosotros en nuestra conciencia las evadimos, buscamos otra forma para no acatarlas, pues nada, no hay medidas que nos permitan salvaguardar. Miren, con solamente el lavado de manos, usar el tapabocas en los pacientes que tenían infecciones, hubiese sido una medida maravillosa, pero no fue suficiente porque el comportamiento de las personas muchas veces no es el acorde y no permiten que estas medidas prosperen del todo. Claro. Doctor Conde, ¿cómo se están protegiendo ustedes, el personal de salud? Por ejemplo, allá en el municipio de Pitalito, ¿sí se están protegiendo? ¿Cuentan con los insumos? Doctor Conde, ¿se están protegiendo allá en el municipio de Pitalito, el personal de salud? ¿Sí se están protegiendo bien? Sí, les estoy escuchando, doctor Conde. Estamos escuchando. ¿Se están protegiendo bien el personal? Jesús, discúlpenme, es un poco que nos falla la señal. Sí, ahí me escucha mejor, doctor Conde. Ya lo escucho mejor, sí, señor.
Doctor Conde, ¿se está protegiendo bien el personal de salud? Allá en el municipio de Pitalito, por ejemplo, ¿están tomando las medidas ahí? Digamos, llega un virus como este, no solamente la población en general tiene pánico, sino también el personal médico. El personal de salud también se llena de pánico. Sin embargo, en muchas ocasiones es básicamente por falta, digamos, de conocimiento y lo que hacemos es capacitar al personal. En estos días de choque, digamos, de que nos están llegando pacientes, algunos con casos sospechosos, y a pesar, digamos, que no tenemos una emergencia como la de Neiva en la que ellos ya están confirmando, ya tienen más de 10 casos ya confirmados, pues sí me ha tocado capacitar al personal y explicarle, digamos, cuándo pensamos que sí una persona pueda tener la infección por el SARS-CoV-2 o COVID-19. Y actualmente, digamos, en la mayoría de los hospitales tenemos, digamos, los elementos de protección para el personal de salud. En este momento los tenemos. El miedo que nos da es el futuro, que los hospitales se puedan desabastecer. Ya se están haciendo, pues se están tomando medidas para mantener ese abastecimiento y también tener un uso racional de los recursos. Porque si, por ejemplo, ya en España, que es un país de primer mundo, que va a tener muchos más recursos que nosotros para la salud, miren, ¿qué está pasando allá? Los médicos se están quedando sin tapabocas, sin los tapabocas N95, que son unos tapabocas especiales para evitar que estas partículas, cuando ya están en el aire, nos puedan ingresar. Ya no tienen batas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con las instituciones es que hagan un uso racional. Es muy importante que no intentemos consumirnos todos los recursos de una sola vez. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos alrededor de 400 casos, casi 400 casos, pero para el mes de abril y para el mes de mayo esperamos que los casos sean muchísimos más. ¿Cuántos? Pues nada, depende mucho de las intervenciones que ha hecho en este momento el gobierno y sobre todo que la población se adhiera con franqueza a esas medidas. Es muy importante que la población entienda que estas medidas tan fuertes, tan dramáticas, alguien podrá decir tan exageradas, es lo que nos va a permitir preservar la vida de muchísimos colombianos. Doctor Conde, mil gracias. Su mensaje final. Jesús Antonio, es hacerle la invitación a la población. Mire, lo que sucedió en Bogotá, lo que está sucediendo en la costa, lo que sucedió en la ciudad de Neiva, también en Pitalito, en muchos municipios y ciudades en los cuales la gente hoy salió a aglomerarse. Por favor, quedémonos en casa. Esta es la oportunidad que tenemos para detener una enfermedad. Si no lo hacemos así, miren, es inviable poder manejar a tantos enfermos. Nos pasaría exactamente lo mismo de Italia si no tomamos las medidas ya. Los invito a todos que nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos la mayor cantidad del tiempo que podamos, que sea cada hora, cada vez que nos acordemos, utilicemos nuestras manos para lavarnos, utilicemos agua y jabón, un lavado de manos de mínimo unos 30, 40 segundos. Si tenemos síntomas respiratorios, por favor, el uso del tapabocas cubriendo la nariz y la boca. Con eso limitamos el contagio de cualquier infección que esté saliendo por nuestra saliva a otras personas. Y lo otro, evitar aglomerarse. Por favor, invito a la población a hacer caso. Estas medidas del gobierno son muy drásticas, pero si no lo hacemos así, vamos a pagar unas consecuencias muy grandes y se nos van a morir muchísimas personas. Estamos en el momento de hacer las cosas, por favor. Gracias, doctor Conde, muy amable. Jesús Antonio, un abrazo para todos y espero que todos sigan muy bien en casa. Recuerda, quédate en casa.